prudencia y necedad, sabiduría idolátrica y sabiduría cristiana. Estos son los polos contrarios que nos muestra la palabra de hoy. El Evangelio nos presenta la parábola de las 10 vírgenes, en donde 5 son prudentes y 5 son necias. La prudencia de las primeras 5 consiste en traer consigo mismas aceite para sus lámparas, para velar y estar listas para la llegada del esposo. La necedad de las otras 5 consiste en no prepararse. El objetivo de esta parábola es exhortar a que estemos en vela, preparados para acoger al esposo. Es interesante que en la parábola hay un punto en que las 10 vírgenes se duermen. Esto podría servir a explicitar simplemente que no se trata literalmente de velar, es decir, de no dormir. Aquí el velar tiene un sentido figurado que guarda relación con la prudencia. ¿Qué es pues la prudencia? En la parábola misma podríamos decir que la prudencia es considerar en todo el fin, ya sea el fin en sí mismo de las cosas que hemos de realizar, como el fin último de toda nuestra existencia. Lo último ilumina y purifica lo primero. Ahora bien, si ampliamos nuestra mirada más allá de esta parábola, podríamos encontrar mucha relación con el pasaje evangélico sobre los verdaderos discípulos, en donde dice Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y pone una distinción entre los que oyen y ponen en práctica la palabra y los que la oyen y no la ponen en práctica, diciendo que los primeros son prudentes y construyen su casa sobre roca, y los segundos insensatos y construyen sobre arena. A la luz de esto podríamos decir que la prudencia de 5 de las vírgenes fue la de escuchar y poner en práctica la palabra de Jesús. El aceite que llevaban era el de la obediencia pasada y presente a la voluntad del Padre. Por eso no podían darle de su aceite a las necias, porque el hacer la voluntad del Padre Celeste es una experiencia personal que nadie te puede quitar. ¿Qué significa entonces velar y ser prudentes? Considerar en todo el fin, a la luz de la palabra de Jesús, con una actitud de obediencia a ella. Porque quien es agarrado de improviso, haciendo la voluntad del Padre, con aceite en su lámpara, solo tiene motivo para exultar. Al momento que llegue Jesús, será reconocido inmediatamente. Pero quien es agarrado sin aceite, se avergonzará cuando el Señor llegue y le diga: te aseguro que no te conozco. Porque no tiene familiaridad alguna con Jesús. Por eso en otro pasaje dice: pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Este es el parentesco que conoce Jesús. En la primera lectura, la sabiduría cristiana guarda relación con la prudencia de las 5 vírgenes. San Pablo nos presenta la sabiduría cristiana como la sabiduría de la cruz, como la predicación de Cristo crucificado. Este es el filtro por el cual el cristiano está llamado a sentir, pensar y actuar. Pero el contraste entre sabiduría cristiana o de Dios y sabiduría idolátrica o del mundo se da porque para el mundo pagano la sabiduría de la cruz es locura y necedad. Por eso dice San Pablo: Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación, por la locura del querigma. Por eso el velar y ser prudentes no solo guarda relación con nosotros mismos, sino que es también un servicio que damos para la salvación de los demás. Porque la vida misma del cristiano, palabras y acciones, es anuncio del Evangelio. Ojo, hay que entender bien a San Pablo. Él no está en contra de la razón,
de la filosofía y de la ciencia. Una razón recta no es contraria a la fe. Él ataca la sabiduría idolátrica, que por el pecado desvirtúa la razón natural del hombre. Pensemos al primer capítulo de la Epístola a los Romanos. Pablo valoriza la capacidad natural de la recta razón para llegar al conocimiento de la existencia de Dios, tal como hicieron algunos filósofos de la antigüedad. Pero afirma que algunos, por no haber glorificado y dado gracias a Dios, por haberse jactado de sabios y entregarse a la idolatría, cayeron en la irracionalidad, en la inmoralidad de las relaciones contra natura. He aquí pues que se hablaría de sabiduría idolátrica, que es la razón natural desvirtuada, caída en la inmoralidad. Este tipo de sabiduría mundana es la que ataca San Pablo en la primera epístola a los Corintios. Es la que encontramos muchas veces en estos últimos años, en estos días, cuando se habla de aborto y de ideología de género, cosas que van en contra de la recta razón. No es necesario tener fe para entender que son un error. La misma ciencia nos lo muestra. Pero la fe también puede ayudar a la razón natural, a no desvirtuarse por la idolatría. Aquí en República Dominicana ha vuelto nuevamente a ponerse sobre la mesa el tema del aborto. El ser prudentes, el estar en vela, exige también de nosotros que en cualquier ambiente, por las redes o donde se trate el tema, manifestemos la sabiduría de la cruz, que es amor pleno a la vida. Esta es la voluntad del Padre, el amor a Él y el amor a los hermanos. Alabado sea Jesucristo.